Muy buenas tardes a todos los que están presentes. Les agradezco demasiado la atención, tu tiempo y disponibilidad en participar de este webinar, que espero que cumpla con el propósito de abrirnos un poquito más los horizontes para posibilidades para los cambios que están pasando en el mercado de viajes de incentivo. Muchas gracias, Ofelia, por haber enseñado y platicado un poco sobre quién somos. Estamos hace 14 años en el mercado representando a DMCs de todas partes del planeta. Nuestro equipo es un equipo multidisciplinar, tenemos gente de todos los países. Quiero agradecer acá personalmente a Rosina en Buenos Aires por todo el esfuerzo y por todo el trabajo de este mercado. Agradecer mucho a Isabel Fernández, que recién se juntó a nuestro equipo al fin de 2019 y que ya está en el ojo del huracán con todo lo que está pasando por el tema de COVID-19, pero seguimos fuertes. Ofelia, muchas gracias de nuevo por todo lo que estás haciendo ahí. Y Ganesha, muchas gracias por abrir las puertas de los nuevos mercados acá en Latinoamérica, que son importantísimos, y también por haber ayudado con la traducción de esta presentación que originalmente se hizo en portugués. Yo quiero empezar hablando rápidamente del contenido que vamos a presentar hoy, pero no pretendo irme muy lejano en eso. Y quiero terminar la presentación alrededor de 50 minutos y abrir a cuestiones, a preguntas para que podamos de alguna manera interaccionar entre nosotros sobre los temas del futuro. Nosotros queremos empezar, yo quiero empezar hablando rápidamente de cómo estaba el escenario pre-COVID-19, cómo se presentaba el mercado hasta 60 días atrás. Después entraremos rápidamente en los impactos inmediatos que estamos sufriendo y que todavía vamos a sufrir en los meses siguientes. Esos impactos sí más puntuales y que todos podemos sentir, pero de alguna manera traerles a luz de esta discusión. Después hablarnos un poco para dónde vamos, porque en realidad hay vida después de eso. Hemos que creer en eso, por más duro que sea, que hay vida y esta vida va a cambiar mucho. Y por supuesto que tenemos que prepararnos para eso. Y en este nuevo mundo, ¿cómo nos preparamos? Es el tema 4 de lo que vamos a hablar. Con eso pretendemos darles una visión más amplia del escenario y de cómo nosotros nos estamos acá en Avantgarde y también las agencias creemos que van a posicionarse y afuera los DMCs, porque lo importante es que todos estén seguros de que este cambio no es un cambio unitario, un cambio de una parte del mercado, sino un cambio sistémico más amplio. Los datos que presento y las ideas que les voy a presentar no son solamente ideas de mi cabeza ni de mi equipo, que me han ayudado mucho en eso, tanto Jefferson acá en Brasil como Víctor también de acá. Todo el equipo ha contribuido con ideas, pero más que todo también hemos aprovechado los últimos 60 días para leer mucho, para estudiar, para participar de seminarios con gente que estudia profundamente en nuestro negocio, que de alguna manera traen una visión diferenciada del momento y también de las oportunidades. Y ahí seguimos entonces con el primer tópico, que es el tópico de la saturación del mercado. Y cuando hablo de saturación, Sidney, perdón que te interrumpa, no estás compartiendo tu pantalla. ¿verdad? No. Pero eso es Te terrible. vemos, pero no vemos tu pantalla. No, esto es muy feo. Pues la pantalla es más bonita que yo, por eso. Entonces, ¿la ven ahora? Sí, ya, pero no vemos Muy nada bien. anterior. Entonces, la pantalla anterior era esta, que hablaba de los 4 tópicos que vamos a cubrir, ¿ok? Y vamos a empezar entonces con la saturación. Miren esta foto. Miren la cantidad de gente en la murada del barco, del navío.
Y miren que esta cena muy probablemente no va a pasar tan temprano, más en estos tiempos que vivimos, ¿ok? Hubo en los últimos años, especialmente a partir de 2012-2013, con la recuperación económica de Europa, Estados Unidos, después de la crisis de 2008-2009, hubo una extensión dramática de los incentivos y de los viajes vacacionales alrededor del mundo. Eso provocó en varios destinos lo que se denominó overtourism, que es la saturación de los destinos que muchas veces no están capacitados para recibir toda la gente que se propone a visitarlos. Ejemplos muy claros que han pasado en este sentido. Dubrovnik en Croacia es una ciudad que hoy ya piensa en cerrar sus puertas para más de la mitad de los turistas que quieren visitarla. En Machu Picchu, acá en Perú, que tenemos muy cerca, ellos hoy nos dan una señal que hay una cantidad X de personas que pueden subir todos los días y no puede pasar de tantos. Y así por todos los lados. ¿Qué muestra eso? Muestra que en determinado momento el turismo pasó de una actividad económica y de una manera social extremadamente positiva para una actividad que de alguna manera les causa daño a algunos destinos y en su medida ya no traen el beneficio que se espera. Para darles una idea, un estudio de la Organización Mundial de Turismo dice que 300 ciudades del planeta, 300, representan el total de 75% del turismo global. Si ponemos eso en perspectiva, es muy poco en cantidad de ciudades por la cantidad de gente que se movimienta en estos lugares. 75% en solamente 300 ciudades. Es algo impresionante. Y cuando vemos el tamaño de algunas de estas ciudades, nos asusta en demasía que realmente tengan algo para ofrecer y cómo comparten esa infraestructura con los turistas. El otro tema muy importante es el tema de los cruceros marítimos. Y a mí no me interesa nada o sea, darles en la cabeza de los cruceros. A mí no me gusta este papel, pero no podemos dejar de ver que los cruceros son hoy los más impactados en el escenario que se presenta, pero los problemas de los cruceros ya habían comenzado bien más allá o anteriormente a lo que se presenta hoy. Los cruceros llevan miles y miles de personas confinadas dentro de sus vessels, de sus navíos. Ellos son altamente poluidores por el tema del carbono, también por el tema de la basura, del manejo de sus residuos. No son sostenibles desde el punto de vista de negocio, porque además de todo este consumo absurdo que generan, de alguna manera ellos mueven mucha gente al mismo tiempo, lo que da un problema gravísimo en los destinos en que aportan para la entrada y salida de gente, y también para todo el ecosistema alrededor. Y hay un tema que mucha gente ya venía hablando, especialmente en grandes ciudades como Barcelona, que tiene muchos cruces, en Asia varias ciudades también, en Croacia nuevamente un ejemplo, de que los cruceristas, los que vienen de cruceros, son day trippers. Ellos vienen en un navío, bajan 4.000, 5.000 personas, van a un sitio arqueológico, a un museo, a un destino, consumen poco, pero mueven una cantidad enorme de gente y al final no dejan la riqueza en el lugar. Es un turismo de alguna manera pobre para el desarrollo de los destinos. Y mucha gente ya venía también contestando este modelo. En Barcelona, por ejemplo, hay planes de disminución de la cantidad de navíos que puedan parar en un determinado periodo de temporada. Eso pasa lo mismo en varios lados, porque en realidad mucho del turismo se tornó un turismo invasivo, un turismo que llega, hace toda
un ruido y se va al mismo día y que deja de legado a estos lugares. El tercer punto que es importante y que entra mucho en nuestro negocio de viajes de incentivo es el tema de grupos grandes. Por grupos grandes, yo hablo de grupos realmente de 350, 500, 1000. Tuvimos un grupo en Dubái de 15.000 personas hace 3 años que fue dividido en 5 olas, pero absurdo. Y lo que vemos en estos grupos muy grandes era una saturación en el aspecto de que el presupuesto por pasajero era cada vez más bajo y venía reduciéndose y los programas desafortunadamente venían empobreciendo también. O sea, el servicio especial, la atención, el cariño con los detalles venía bajando y de alguna manera estos viajes se estaban perdiendo parte de su interés, lo que llamamos de la banalización de los viajes de incentivo. Hubo un momento, y todavía lo percibimos, en que el exceso de oportunidades para que uno participe de viajes llegó a un punto tremendo. Yo conozco casos acá en Brasil específicamente, de gente que ha sido invitada el mismo año para 6 viajes diferentes, porque consiguió, por así decir, los resultados en diferentes tipos de proveedores. Ahora, con esta banalización, uno ya no pone el mismo interés, no pone las mismas pilas y de alguna manera vamos perdiendo mucho del interés general por lo que es la premiación en viajes. ¿Ok? Este escenario es un escenario que de alguna manera nos daba una pequeña medida de que en algún momento íbamos a tener que hacer ajustes. Si no eran ajustes inmediatos y para por ahora, en algún momento tendríamos que ajustarnos, porque la naturaleza humana desafortunadamente es de cambiar solamente bajo, eso en general, lógicamente, cambiar solamente bajo presión. O sea, si no hay una presión extremada de afuera, si no hay algo que realmente cambie todo el ecosistema, uno de alguna manera se pone en la defensa, es lo que llamamos acá que para hacer una omeleta hay que quebrar huevos y hay mucha gente que no quiere quebrar los huevos, o sea, quiere seguir haciendo lo que venía. ¿Ok? Esto ya daba una medida de lo que estaba pasando y que después, lógicamente, se agrava con la llegada de la crisis sanitaria de la COVID-19. Y ahí tenemos entonces los impactos inmediatos que realmente son de mudanzas brutales en los negocios. El primer punto que hay que dejar muy claro y que todos acá lo conocen es el tema de que la oferta de vuelos está totalmente desestructurada. Había destinos que tenían una cantidad de vuelos espectacular, muchas veces sobre cantidad de vuelos y que ahora están simplemente con ninguna conexión con algunos lugares, algunos países o mismo otras ciudades dentro de su propio país, que en general eso no es del día para la noche que se pone de vuelta. Hay toda una estructura por detrás que hay que poner en marcha. Eso toma demasiado tiempo, sea en recursos humanos, sea en recursos financieros y en toda la parte de infraestructura que seguramente nos va a traer problemas en un futuro próximo. Hay menos dinero circulando. Eso, bueno, no tengo ni que decirles a ustedes. Creo que cada uno de nosotros sabemos claramente cómo está el bolsillo. El tema de que muchos no tienen cómo trabajar, muchos que tienen su trabajo están hoy ganando la mitad de lo que ganaban, si no menos. Los empresarios tienen problemas graves porque los ingresos son prácticamente nulos en cuanto que los costos, a pesar de bajados, no se han estancado. Este es un tema grave que para las organizaciones que hacen programas de viajes de incentivo como premiación es algo muy importante. Y el dólar se tornó más caro alrededor de toda nuestra zona. Acá en Brasil fue el lugar más duro, el dólar subió 38% este año, desde diciembre, del 31 de diciembre hasta ahora, o sea, por encima de todos los problemas, una devaluación extremadamente acentuada, pero sabemos que en todos los países de la zona tuvimos lo mismo.
Entonces, cuando vuelva el mercado, tenemos menos plata, por un lado, y por otro lado, la plata que tenemos no vale lo mismo de lo que valía hace 4 o 5 meses atrás. Ese es un dato importantísimo que tenemos que llevar en cuenta. Las reglas sanitarias estarán cada vez más rígidas en todos los sectores. Eso no hay cómo disputarlo. Seguramente que los aeropuertos van a tener nuevos procedimientos, nuevos protocolos. Se están hablando de, por ejemplo, limpiar, higienizar todas las valijas que entran y que salen. Imaginen el trabajo de loco que va a ser eso, así como poner menos sillas en aviones. Eso seguramente que va a traer un precio diferente del transporte aéreo. Tenemos lo mismo pasando con la hotelería y cómo van a ser los protocolos de limpieza de tiempo entre check-in, check-out y cómo hacer todo eso funcionar de una manera adecuada. Los buses, imaginen que para grupos que poníamos 45 personas en un bus, seguramente que tendremos que pensar en buses con más espacio entre la gente. Eso probablemente va a también traer costos y otro tipo de pérdidas. Hay todo un sistema por manejar, que acá hoy es una especulación, no sabemos claramente cómo va a ser, pero seguramente sabemos que tendrá cambios profundos. Y estos cambios pasan no solamente por el hecho de que hacemos eso, está todo bien. Seguramente que uno solamente va a viajar, en mi opinión, ¿no? En lo que dice toda la gente, si hay una vacuna. Sin una vacuna es muy difícil poner un grupo en un avión, un grupo de 50, de 60, de 70, y decirles, vayamos a tal destino, porque el riesgo está en las manos del organizador, el riesgo está en las manos de la empresa que promueve este viaje o que está regalando este premio a sus empleados o a sus distribuidores. ¿Ok? Y lógicamente que estos clientes, mismo que hagamos todo este trabajo y que esté todo en marcha de manera satisfactoria, estos clientes y las personas en general ya están y van a estar cada vez más conscientes de los impactos sociales, ambientales y económicos de sus viajes. Seguramente que todo eso va a traer un nuevo nivel de conciencia en el hecho de la organización de nuestros viajes. Ese es un impacto. Cuando hablamos de estos impactos, hablamos de que son profundamente amplios y van a afectar todos en la cadena. No es algo que afecte a uno o a otro, sino que es algo, como llamamos, un broad trend que va muy fuerte. Y finalmente, del lado positivo tenemos dos cosas. El primero, que los destinos tradicionales se presentan en este momento con bajísima ocupación. Bueno, van a presentarse con bajísima ocupación, así que se abra un poco, lo que nos dará la opción de conseguir muy buenas tarifas, porque los precios seguramente estarán muy reducidos, y también los destinos de escape, como llamamos, los destinos de ocio y de naturaleza y bucólicos, van a ganar un protagonismo, al menos inicialmente, en los primeros tiempos post pandemia. Eso mucho dentro de sus propios países. ¿Me oyen? Ok. Sí, sí te escuchamos. Muy bien. Más profundamente, yo creo que vamos a tener una buena recuperación, primeramente de viajes domésticos en cada uno de nuestros países, después de viajes más cercanos y finalmente, un poco más allá, podemos empezar a planificar cosas un poco más lejanas, pero esos destinos seguramente que van a hacer un poco de la salida. Estos impactos inmediatos ya están medidos por la Organización Mundial del Turismo, están medidos por los estudiosos del negocio, y seguramente nosotros lo vamos a sentir en mayor o menor medida cuando se presente la apertura gradual de nuestros países. ¿Okay? Saliendo de los impactos inmediatos, tenemos para dónde vamos. O sea, muy bien.
Eso todo está puesto. Está puesto que teníamos una situación que venía un poco complicada, era de optimismo, pero con problemas que poníamos por debajo de la alfombra, dejemos un poquito más allá para pensarlo, y después vino la pandemia y ¡boom! Todo eso se portó de manera completamente incontrolable y en un determinado momento se va a abrir. En un determinado momento vamos a tener un cambio importante que nos va a traer la reapertura y la reorganización de los negocios, en especial de los incentivos, que es lo que estamos hablando. Y ahí creemos y estudiamos que hay 4 tendencias macro irreversibles. Son tendencias que claramente pensamos que van a mantenerse en largo plazo, que no son tendencias solamente para reaccionar al tema de la COVID-19 puntualmente, sino temas que van a permanecer por mucho tiempo y cristalizarse en nuestros negocios. El primer es el tema de que los grupos van a tornarse más pequeños y con experiencias personalizadas. Eso está clarísimo para mucha gente. Ya no podemos continuar con los grupos, con los movimientos de personas enormes que teníamos. Y con eso ganará mucha importancia el tailor-made, todo lo que está con customización, eso es algo importantísimo. ¿Por qué? Porque la gente tendrá que planificar con mucha más atención todo lo que va a hacer para determinados grupos y como hay un budget más chico y una cantidad de participantes también menor, se amplían las posibilidades de hacer cosas tailor-made, de hacer cosas customizadas para los grupos de incentivos de ganadores. La creatividad en los detalles será muy importante. Yo me encanto cuando veo incentivos operados en Perú, por ejemplo, Argentina. Yo creo que ustedes en Latinoamérica, México, son muy creativos en la manera como presentan la cultura local, el poncho, el mate, la manera como hacen el asado. Cada vez más los detalles tendrán una importancia extremada en los incentivos. Detalles que sean simples, la elegancia simples, de hacer más con menos, de hacer más de manera cada vez más auténtica y que la gente salga del país con la sensación de que realmente conoció al destino. Esta creatividad pasa por miles de cosas pequeñas. Yo creo que nosotros necesitamos cambiar nuestra manera de pensar. Hablo un poquito más adelante de eso, porque es fundamental que el creativo sobrepóngase al lo que habla de logística. Logística continuará importante, pero en determinado momento ya no será la protagonista del incentivo. Y podemos hablar un poco más. Tendremos una situación de la subdivisión de grupos en subgrupos. Los grupos serán distribuidos. Por ejemplo, tengo un grupo de 50 personas que están, no sé, en Patagonia y quiero hacer una ceremonia con algo local, diferente. Mucha gente va a hacer, no con 50 personas todas al mismo tiempo, sino hacer una rotación, dividamos el grupo en 3, en 4, en 5, hagamos actividades paralelas que la gente va cambiando de acuerdo con determinado tiempo, hacer, por ejemplo, dine-arounds. La gente no va a querer restaurantes muy grandes, va a querer espacios más chicos y muchas veces privativos. Entonces, esto es muy común en el mercado americano. Yo participé de un incentivo en Miami hace unos años que nos daban un sello con un color que poníamos acá en la camiseta y cuando salíamos había transporte para cada uno de estos colores y no sabíamos dónde íbamos. Y eran cenas con presidente o vicepresidentes importantes de la organización en diferentes restaurantes con mesas solamente para 8 personas. Y después volvíamos todos e íbamos a un bar o a un nightclub y ahí teníamos de nuevo una ocasión grupal total. Eso va a pasar mucho, si no por la comida, va a pasar por las actividades. Creemos que es algo importantísimo que tenemos que llevar en cuenta. Todos los grupos van a preocuparse con los movimientos logísticos. Entrar y salir de aeropuertos,
seguramente será más difícil todavía de lo que ya es. Yo soy de la época de que los aeropuertos eran casi como los terminales de buses. Entrabas y se ponía ahí. Acabó eso con 2001. Vino en un proceso cada vez más de cierre de seguridad y ahora tendremos esta nueva realidad sanitaria que nos va a dificultar demasiado los movimientos. Entonces, muchos grupos van a optar por logísticas simplificadas, sea de no hacer demasiados check-in, check-outs, sea de no hacer muchos vuelos entre determinados lugares, específicamente vuelos dentro de un mismo lugar, porque eso seguramente que trae una serie de otros impactos, ¿ok? Y los programas van por un camino de ser un poco más lentos. Lentos no en el sentido de salir de 5 noches e irse a 7 noches, no, pero en 5 noches hacer cosas más relevantes, no hacer un recorrido como loco, de hacer 4 sitios en un día, de hacer como si fuera una maratona, sino de hacer las cosas con un poco más de despacio, aprovechando más los lugares donde visitamos. Eso claramente va a ser parte de la nueva orden de organización de los incentivos. Y también estamos, o sea, tenemos la previsión de que muchos de los grupos van a utilizar de espacios privativos, espacios en áreas cercadas, por así decir, y de manera que no tengan que hacer mucho contacto con grandes grupos de otro tipo de personas o que sean de fuera del grupo principal. Creemos que muchas empresas van a optar por hoteles menores donde puedan hacer buyout, donde puedan comprar toda la disponibilidad y con eso hacer las cosas de la manera como querrá. Lo mismo con restaurantes un poco más chicos, con venues que sean íntimos, que sean más al detalle, incluso para vuelos domésticos y mismo para vuelos cortos internacionales. Habrá la posibilidad de verificar el crecimiento de los vuelos charter, porque con todo lo que va a pasar en los aeropuertos, todo el tema sanitario, de alguna manera los vuelos charter nos dan condiciones de manejar con más tranquilidad, mismo que tal vez no sea económicamente la mejor manera. Entonces, la primera tendencia, la primera macro tendencia que se acredita que va a cristalizar para un futuro próximo son los grupos más pequeños y con experiencias personalizadas para cada uno de ellos. El segundo punto es la participación digital. Seguramente que no estaría acá hoy haciendo esta charla si no hubiéramos avanzado tanto en la parte de capacitación digital y la participación de cada uno de los agentes en este tipo de comunicación ahora se tornó como común dentro de nuestra vida. Para los incentivos, eso es algo que no va a volver. No va a volver, ¿por qué? Porque más que todo, creemos que vamos a empezar a tener una serie de activaciones que van pre-premiación, pre-viaje, mucho con live events, con charlas para hablar del destino antes de que vayamos al destino, qué podemos esperar, qué tendremos de actividades, lógicamente que los secretos, que las cosas especiales no se van a hablar, pero se puede dar los chips, se puede dar un poquito del gusto de lo que van a pasar, hacer pre-degustaciones a distancia. Yo he hablado con gente que ya hace degustación de vinos en la casa, o sea, manda la botella en la casa de los participantes de un programa y todos pueden apreciar al vino con la charla del sommelier, del vinicultor de este lugar y que al final les dice que el próximo que sea acá para los ganadores y todo eso, de alguna manera eso puede pasar también con comidas, puede pasar con regalos, en que se haga esta interacción entre lo físico y lo virtual.
La investigación vía celular cada vez más fuerte. Uno está en un viaje de incentivo y puede hacer sus votos por cambios de programación, por cambios de hora para comida, elegir qué tipo de plato va a querer para la cena, recibiendo un link por la tarde para hacer su propia opción y la utilización de la inteligencia artificial. Eso muy fuerte. Hoy día los grupos, yo soy miembro de SITE, para los que no conocen y ven acá el logo. SITE es la Sociedad for Incentive Travel Excellence, es la sociedad más importante de viajes de incentivo del mundo. Tiene aproximadamente 2.500 asociados, casi 3.000 asociados. Y el trabajo de SITE es reunir mucha gente con inteligencia y con los datos para que podamos progredir en nuestro negocio. Y una de las cosas que me sorprendió mucho, he estado en enero en Vancouver para la conferencia global de SITE y hubo algunas charlas que eran impresionantes que nos pedían para entrarnos en un determinado link, en una app, y a cada pregunta que hacía el palestrante, poníamos nuestra respuesta y automáticamente en 3 segundos todas las respuestas de la gente estaban en la pantalla con análisis de las respuestas por edad, por gender, por lo que sea, la cantidad de información que se puede conseguir con eso y todo lo que abre de posibilidades es enorme y seguramente eso para los incentivos se tornará muy cerca algo extremadamente importante. Estos workshops que preparen a los ganadores para el premio final seguramente que son algo interesante, no solamente para los ganadores incluso, muchas veces hacer una charla abierta a los participantes para que aquellos que están ahí peleando para conseguir llegar a los resultados sepan lo que va a perder para el caso de que no llegue a sus resultados o de alguna manera para que tenga pilas y ganas de llegar en un próximo momento. Los ganadores tendrán que prepararse porque la manera de viajar va a cambiar también. Inspecciones virtuales están ganando mucha importancia. Hoy nos llama nuestro DMC de Dubái para decir que una agencia de Estados Unidos que iba a hacer una inspección ya no puede porque el grupo es para 2021, fin de 2021, pero les pidió que visitara con una cámara online todos los sitios que van a utilizar, que tomara todos los datos de espacio, que mostrara desde la cocina hasta la parte del salón, para que ellos pudieran dibujar algunas de las estrategias de decor, de setup y todo eso. Cada vez más, por el tema de budget, por el tema de costo de viaje, por el tema de sustentabilidad, eso va a pasar con mucha fuerza. Participación virtual, ¿ok? Combinada con este tema de los grupos menores y con servicios más exclusivos, son las dos tendencias que he hablado hasta ahora que claramente van a hacer mucha diferencia. La tercera es la sustentabilidad total. Y aquí abro perdonen mi español, ¿no? Yo hablo portugués, soy brasileño, desafortunadamente no consigo hablar 100% el idioma, pero la sustentabilidad total no es sustentabilidad desde el punto de vista ecológico solamente, de sustentabilidad que se habla del biosistema, sustentabilidad en su sentido amplio, de los negocios, del conocimiento, de lo que se hace en las sociedades y de lo que dejamos, no solamente del footprint, que sean todo lo que gastamos y dejamos ahí, sino también los legados, aquellas cosas que dejamos y que van a ayudar a las comunidades donde visitamos. Entonces, habrá una reducción drástica del uso de materiales descartables. Clarísimamente, ya no se puede continuar utilizando la cantidad de cosas que veníamos utilizando. Cada vez más tendremos que utilizar cosas que puedan ser incluso reducidas o reutilizables y cosas muy sencillas. Yo he estado en eventos en que el coffee break no existía la mesa, eran las heladeras
con los sándwiches, con los pastelitos, con los jugos. Uno sacaba lo que necesitaba y cerraba la puerta. Imaginen lo que eso economiza de comida que se desperdicia todos los días en los eventos globales, la cantidad de cosas que uno deja de pagar y no consumir. ¿Por qué? Porque solamente tomo aquello lo que voy a consumir a su momento. Experiencias locales que sean cultural y socialmente más integrales y ricas. Importante, uno no puede viajar y no va a viajar para quedarse por detrás de la ventanilla de un bus mirando afuera a un sitio arqueológico o no involucrándose en la cultura local. Fundamentalmente, los viajes van a tener también un componente cada vez más importante de este sentimiento de pertenecer, ni que sea por un determinado tiempo corto, al lugar donde estamos, y que estas experiencias sean ricas y que nos den las condiciones de volver con conocimiento de algo a nuestras casas, sea de la vida local, sea de la comida, sea de la artesanía, de los tejidos, de lo que sea. Importante tener esta interacción con las culturas locales y extraer lo mejor posible de eso. La implantación de actividades de CSR, que son las de responsabilidad social en las comunidades visitadas. Fundamental y desafortunadamente en Latinoamérica solamente un 25% de todos los grupos que pasan por acá, que trabajamos, nos piden cosas en ese sentido, que son también muy importantes. O sea, hicimos un incentivo hace poco en Sudáfrica de una empresa de tintas de pintura que han ido a una escuela y han hecho todo el trabajo de pintar la escuela y arreglar la escuela para los alumnos después de un fin de semana. O entonces de hacer la donación de libros en determinados lugares o contar un poco de la historia para pequeños grupos de cómo es su país para ellos y dejarles mapas, dejarles información de cómo nosotros vivimos y al mismo tiempo recibir informaciones del modo de vida local. Estos temas son cada vez más importantes y seguramente en la parte de sustentabilidad van a tener su importancia demasiada en nuestro mundo. La contratación de proveedores locales que sean certificados y practicantes del fair trade. Para los que no saben, el fair trade es un concepto que dice que si tengo que comprar un pan en la panadería, voy a intentar cada vez más hacer las cosas cercano de mi casa, de mi propio ambiente, de manera que distribuyamos la riqueza, distribuyamos la plata alrededor donde vivimos porque el impacto es directo. Pasa lo mismo cuando hacemos un incentivo en el tema de los proveedores. Muchas veces se utilizan proveedores multinacionales que no están preocupados con la calidad de la vida de los que están ahí prestando los servicios, con la calidad o con la vida de la gente que está ahí manejando la comida. Y con eso creemos que vamos a tener un gran cambio, que es el cambio de que cada vez más haya una integración para que los proveedores locales, la gente local, la gente que esté más cercana del lugar donde estamos visitando, que también puedan beneficiarse de nuestras visitas, que puedan beneficiarse de nuestros programas en sus vidas. Finalmente, la rendición de cuentas de las acciones sostenibles, tanto pre cuanto post viaje, por todos los players. No podemos más hacer las cosas y no prestar cuentas. Las organizaciones ya no pueden más hacer cosas simplemente por hacer y no prestar cuentas, especialmente las que tienen capital abierto. Y entonces vamos a tener un cambio en eso y mucha gente de las agencias tendrá que pensar que necesitará reportar este tipo de información. Eso puede ser que demore un poquito, pero en realidad es algo que también es fundamental para el futuro de nuestro negocio. Entonces, este tema de la sustentabilidad tendrá una importancia muy fuerte de ahora adelante.
Sidney, ya no te estamos escuchando tú. La imagen se quedó como pasmada. Un momento, por favor. Seguramente sea un problema, una falla de internet de allá. Hola, ¿qué tal? Les pedimos disculpas porque seguramente sea una falla de internet del edificio donde está Sidney en San Pablo y por eso se ha caído su conexión. Estoy de vuelta, ¿me oyen? Perfecto, Sí, se ya te escucha bien escuchamos. ahora. Gracias. ¿Está la pantalla? No, tengo que repartirla de nuevo. No, todavía no. Tuvimos una Sí, caída tuvimos una caída de energía acá y todo se cortó y desafortunadamente el backup no vino a tiempo. Perdonen. ¿Me oyen bien? Sí, y ya vemos tu presentación también. Perfecto, pues perdónenme nuevamente con este tema de la caída de la electricidad. Hay una sobrecarga en algunos lados y de algún motivo eso pasó. De todas maneras, este tema va a ser cada vez más importante y es un tema que tenemos que llevar en cuenta conforme vamos profundizándonos en los negocios de incentivos. No hay como alguien dice que no ve nada en la pantalla. Ahora me preocupa, ¿verdad? Tal vez sea Sí, la pantalla de esa persona. Ya está viendo. Sí, pues Porque muy yo bien. sí veo bien. Finalmente, tenemos que pensar que vamos a educar los clientes cada vez más. Es nuestro trabajo, así como el trabajo de los clientes, de las organizaciones, de los proveedores, de educarnos todos sobre el footprint, lo que vamos a dejar de basura, lo que vamos a dejar de negativo de alguna manera y lo que podemos dejar de cosas positivas en cada uno de estos viajes. Tenemos que participar de esta cadena de una manera extremadamente responsable, más que todo, porque así tendremos condiciones de mantenerlo por un largo plazo. Entonces, hablamos de grupos menores, primeramente, ¿ok? Hablamos del tema de las, yo siempre me olvido, de la parte digital y, uy, ahora estamos en el tema de la sustentabilidad total, que sería la tercera tendencia. Una cuarta tendencia importantísima es que los viajes de incentivo cada vez más tendrán que incorporarse con programas que hablen de crecimiento y conocimiento. Crecimiento y conocimiento hacen parte de de una nueva orden que ya venía poco a poco ampliando, pero que ahora creemos que va a ser súper importante en todos los lados, tanto para los invitados cuanto para el sponsoreo, para la gente que está llevando sus clientes, y nuestros operadores de destino tendrán que llevarlo en cuenta. Entonces, programas que tengan la inserción más intensa de seminarios, workshops, cosas de motivación personal o profesional son muy importantes. Eso es algo que ya venía, pero va a profundizarse cada vez más. Actividades saludables y promotoras del bienestar. Eso es algo también que con todo lo que estamos viviendo en este momento del lockdown, seguramente va a pasar en todos los lados, que es el tema de podermos aprovechar más al aire libre, aprovechar más los momentos de tranquilidad, de tener comidas con un concepto de saludable o de orgánico para los participantes, de tener actividades, por ejemplo, de meditación, de alguna manera tornar los viajes un momento de crecimiento interno y de bienestar para todos los que estén. Tercer punto del crecimiento conocimiento, ubicaciones cercanas a naturaleza, lo que tiene mucho que ver con el anterior.
el tema de lectura, de tiempo libre, conexión con otros premiados. Muchas veces aprovechamos mal el tiempo que nos da un viaje de incentivo. Podíamos promover en los viajes de regalar un libro para que la gente pueda leer en los traslados largos, o podemos hacer cosas como, no sé, alguien que lea poemas que hablen del destino donde estamos en determinados momentos del recorrido, utilizar el tiempo libre muchas veces para no hacer nada, para ocio, para estarmos ahí contemplando el sol o contemplando la naturaleza que nos cerca. Eso también va a tornarse una tendencia cada día más importante y fuerte. El crecimiento y el conocimiento deben ser a su final un poco de lo que el pasajero, el premiado, el ganador llevará consigo, llevará de vuelta para su casa, llevará una visión diferente del destino que está visitando, llevará una experiencia que sea auténtica, llevará el sentimiento de que no hizo nada malo para el ambiente donde estaba inserido por algunos días, y llevará un poco más de conocimiento de sí propio, de la organización a que pertenece o de las personas que han viajado con él. ¿Okay? Con eso, con estos 4 puntos, nosotros siempre nos preguntamos, bueno, ¿y qué pasa con nosotros? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cómo vamos a trabajar? Y a partir de este momento que voy a poner en la pantalla, lo que necesitaremos de alguna forma cambiar en nuestro trabajo, que las organizaciones tendrán que cambiar. Luego, a partir de eso, abrimos para las preguntas, para la charla, para que podamos de alguna manera estar cada vez más integrados en todo lo que se está proponiendo acá. En este nuevo mundo, ¿cómo nos preparamos? ¿Okay? Primeramente, es muy importante decir que todos tenemos que contribuir para esta creación de una sustentabilidad, sea de programas y premiaciones, convirtiendo el impacto social en más importante que el impacto individual. Si hay algo que podemos aprender de este momento, es que somos más fuertes cuando nos unimos, cuando tomamos medidas que sean seguidas por la mayoría, cuando todos se ponen dentro de sus casas y que solamente los que realmente necesitan salen a la calle, estamos bajando el riesgo de todos. Y esto es importantísimo. Eso nos da un sentimiento de que de alguna manera estamos compartiendo nuestra vida, estamos compartiendo nuestro medio ambiente y estamos esperando que los otros hagan lo mismo. El tema de la sustentabilidad fundamental, y queremos mucho que eso realmente se acelere y va más allá. Otra cosa importantísima es que las agencias MAIS deben transformarse en diseñadores de emociones. Nosotros hemos sido enseñados a hacer logística. Somos operadores logísticos o trabajamos básicamente haciendo matrimonios entre prestadores de servicios y las decisiones del cliente. En su momento ahora tendremos que comportarnos como diseñadores de emociones. ¿Cómo hago para que uno que llegue a un determinado barrio de una ciudad X alrededor del planeta, que esta persona se sienta como si estuviera en un sueño, como si estuviera en una película? Cosas simples, cosas muchas veces como un contador de historias que está sentado ahí en su banquito en una plaza, que vamos a regalar un pequeño trago a cada uno de los del grupo, que los pongamos sentados alrededor para oír una charla de 15 minutos sobre cómo era esta plaza hace 100 años, cómo era este lugar durante una revolución, cómo vivíamos antes de que llegara
la tecnología. Somos responsables por hacer que la gente cambie su manera, que la gente se sienta tocada. Yo siempre digo que alguien que va en un viaje de incentivo o un viaje en su vida a un lado, va y participa de esto y vuelve, y después de 20 años, si preguntas en qué hotel se ha quedado, raramente alguien te va a decir el nombre. Aquel hotel X que estaba en una colina y esto y aquello, pero la gente jamás se olvida de una experiencia que le ha tocado el corazón, de la charla de alguien que le cambió la manera de ver algo, de un enseñamiento que sea lo más simple, pero que haga total diferencia en la vida de la gente. ¿Okay? El otro tema es lo que necesitamos de herramientas personales. Comunicación multimedia fundamental. Hay que saber cada vez más comunicarse con esta gente que viene ahora totalmente conectada. El storytelling es importantísimo. Contar una historia, hacer con que el programa de incentivo sea un programa que tiene comienzo, el medio, el clímax y el final. Que la gente sepa que hay una historia por detrás, y muchas veces esta historia comienza a ser contada muy temprano, pero meses o un año antes de que operemos al grupo de incentivo, ¿ok? Análisis de comportamiento. Importantísimo entender cómo la gente reacciona, qué podemos hacer con determinado grupo, qué no podemos hacer, cómo podemos llevar para que tengamos una mejor respuesta. Fundamental entender este tema del análisis comportamental. Pasa mucho por un trabajo incluso psicológico de entender cuál es el reto de esta organización. Esta es una organización que da privilegio a resultados individuales o a resultados comunitarios, resultados de grupo. ¿Cómo son en el punto de vista del trato entre ellos? ¿Cómo son del punto de vista de las amistades? Todo eso nos ayuda a formatar de manera impresionante cómo va a ser el programa de incentivo de este grupo. Formación en sustentabilidad también es un atributo importante. Si nosotros no tenemos a alguien en la organización, tendremos que de alguna manera tener un consultor que sepa hacerlo, alguien que se pueda profundizar en este tema y que de alguna manera pueda contribuir para poner los KPIs, para poner las metas, para poner los tipos de métricas que vamos a seguir para cumplir con lo que sea la sustentabilidad de los eventos incentivos. Contratación, sea por parte de clientes, agencias y proveedores, totalmente pautada en la transparencia, afinidad y relacionamiento. En eso quiero decir, ¿de qué adelanta buscar siempre la agencia con precio más bajo si cada año cambia de agencia tu grupo y cada año se pierde una historia, se pierde un histórico de cómo fue el grupo pasado? ¿Por qué no invertir en planes de largo plazo? ¿Por qué no trabajar con el cliente para hacer un programa que sea de múltiples años o de múltiples viajes que sean parte de un todo más grande de que simplemente cada una de estas acciones? ¿Ok? Importantísimo. Lo mismo pasa con proveedores. El DMCX me dio un precio 5% más bajo. Pero mira, yo ya tengo una experiencia con yo ya tengo una idea de cómo trabajan. Ellos ya conocen mi trabajo, ya conocen mi cliente y la manera como hacemos las cosas. ¿No sería mejor llegar a un conjunto de decisiones que nos permita trabajar juntos? Ahí está mucho de lo que nosotros tenemos que empezar a trabajar, que es no simplemente ganar un negocio por ganar un negocio, sino tener el negocio para tenerlo siempre, para evolucionar conjuntamente con el cliente, con sus programas. El programa de incentivo debe ser concebido en conjunto con los viajes de premiación. Yo veo mucho que la cabeza no habla con el cuerpo. Muchas veces el programa fue creado con algo de idea y el premio no tiene nada que ver con lo que se propuso en el comienzo, o simplemente el premio
pudiera ser decidido después. Entonces no hay una continuidad entre lo que se hace en el programa y lo que se va de alguna manera premiar como viaje. Importantísimo tener este trabajo conjunto entre las agencias de mercadeo, entre los departamentos dentro de las organizaciones y nosotros que trabajamos en incentivos para que haya una integración más fuerte entre el comienzo, el medio y el fin de toda la cadena. Y finalmente, para que terminemos, errores y correcciones irán a suceder. Eso es normal, esto es algo de la vida, somos humanos, cometemos errores, tenemos fallas, desafortunadamente o afortunadamente, porque imagina que aburrido sería si supiéramos todo, pero un buen socio ayuda a concertar errores. Un buen socio trabaja para nuestro propio crecimiento y el crecimiento de él mismo. Y con eso quiero dejar el mensaje de que en este tiempo de dificultad, este tiempo de incertidumbre, este tiempo de no saber dónde podemos invertir o no podemos irnos un poco más adelante, de que tienen en nosotros de Avantgarde, de que tienen en cada uno de nuestros DMCs, en cada uno de nuestros colaboradores en nuestros mercados, gente dispuesta a ayudarlos, gente que entiende gente y gente que quiere que hagamos cosas espectaculares que puedan garantizar negocios de largo plazo. Yo no soy un vendedor de alfombra en un mercado marroquí. Yo siempre utilizo esta analogía porque el vendedor ahí está preocupado con una venta. Él sabe que no te va a ver nunca más. Él sabe que tú te vas y que después si la alfombra no es buena, si la alfombra cambia de color, que todo bien, porque ya no hace diferencia. Para nosotros, cada venta es solamente un pequeño pedazo de una historia muy grande, de una historia de vida. Y con eso quiero dejar un saludo especial a todos y abrir a preguntas que tengan. Si no quieren hablar, pueden ponerlo en el chat acá y hacer la pregunta por el chat. Si no, si quieren hablar, los micrófonos pueden abrirse individualmente y preguntar, y estoy a vuestra disposición total, si no acá durante este periodo, pero después, para poder darles todo lo que necesiten de un poco de información. Muchas gracias. Bueno. Creo que no tenemos preguntas. ¿Está bien o no? Sí, creo que no. En el chat, bueno, la gente está dando muchas gracias, pero... Bueno, espero que haya sido útil y entretenido. Como yo hablaba, el tema de site es importantísimo, la sociedad de Incentive Travel. Me gustaría mucho que pudiéramos estar cada vez más todos participando de algún gremio, de alguna asociación que nos traiga conocimiento, que nos traiga cada vez más datos para que podamos ser profesionales mejores. Bueno. Gracias Valeria, gracias Cristina, gracias a Verónica, a todos por estar. Susana, gracias también, Ariel. Si tienen cualquier tipo de pregunta, muy importante antes de que se vayan, tenemos una encuesta que hacemos al final de cada una de nuestras presentaciones, donde nos proponemos a escucharles. Ahí está, Ofelia acaba de poner la encuesta. Nos ayuda mucho para que podamos mejorar, para que podamos sugerir nuevos temas, para que nosotros podamos incluso hacer charlas específicas para determinadas agencias. Alguien me pregunta, con el tema de la reducción de espacios en unidades de transportación en lugares, eso seguramente va a ser con que, pasó rápido. Esto va a ser seguramente que
aumenten los costos servicios. ¿Alguna información que se sepa sobre eso? Todavía no, pero es algo desafortunadamente casi que imposible de contornar. Desafortunadamente es la realidad. O sea, nosotros creemos que no vamos a tener incentivos hasta que se encuentre una vacuna. Es imposible poner gente dentro de un avión, dentro de una sala de eventos para 500, 600 personas si no existe alguien o sea, si no existe la vacuna para este problema. Y también no sabemos cómo las líneas aéreas lo van a manejar, pero seguramente los costos van a subir, desafortunadamente, ¿no? ¿Algo más? Pues, Esther, si hay vacuna, ya no es tan importante el tema de los espacios reducidos. En realidad, no. Yo creo que el miedo que se ha creado, de alguna manera, se quedará. Y la gente tendrá una conciencia bastante diferente. Además, ¿quién nos garantiza que en 2 años no vamos a tener el COVID-22 o la No. COVID-35? Desafortunadamente, la realidad es que estamos viviendo un tiempo donde siempre tendremos en nuestra cabeza ahí una semilla de incertidumbre y de alguna manera nos va a hacer pensar de forma más, o sea, diferente. Yo, al menos es lo que yo pienso. Pues muchas gracias a todos. Eso seguro, aire libre total, algo más tranquilo. Mira, hay tantas cosas lindas que se pueden hacer en aire libre, afuera, con una decoración espectacular, utilizando el aire, el sol, los árboles, la playa, que las posibilidades son enormes, ¿no? Todo es una forma, de alguna manera, nosotros nos acostumbrarnos a este nuevo momento, ¿no? ¿Qué más? A ver, ups, hay algo acá. ¿Cómo se debe manejar en esta etapa la relación con nuestros clientes? Raquel, transparencia más que todo. Entender que todos estamos bajo muchas presiones, que nadie está fuera del huracán, que no existe alguien que no esté, todos estamos, y que de alguna manera los clientes no están preparados todavía para tomar decisiones. Nosotros los vemos claramente y es muy importante no apresurar, no acelerar este proceso, porque de alguna manera cada uno se maneja de manera diferente, ¿no? Eso es lo que vemos en nuestro negocio claramente. ¿Algo más? Estoy acá. Tengo tiempo. No voy a ningún lugar, esto desafortunadamente, ¿no? ¿Consideras que las empresas, Verónica me pregunta, si considero que las empresas tomen decisiones, de que todo relacionado a incentivos y convenciones se cancelen por completo y opten por tener eso de manera virtual? Lo pregunto teniendo en cuenta que al reactivarse algunas compañías tendrán afectado su budget. Tal vez en un momento cercano, pero imagínate lo siguiente, ya lo están haciendo de manera virtual, 100% virtual. Las empresas ya están manteniéndose conectadas. Lo que la gente ya no aguanta es hacer lo que estamos haciendo acá hoy. Nadie aguanta. Yo creo que por más que alguien no tenga plata, la primera cosa que las organizaciones van a hacer es querer mirar los ojos, darles las manos, que cada uno se pueda abrazar, que cada uno pueda contar sus historias sin la limitación de una cámara, de un micrófono. Y yo creo demasiado en eso. Yo creo que el tema de estar virtual nunca se pondrá como el mainstream, sino como una solución de complemento
a lo que estamos haciendo presencialmente. Yo puse ahí que el desarrollo tecnológico es una de las 4 tendencias que no van a volver, pero no es para sustituir lo que estamos haciendo, sino para complementar, porque eso lo que hacemos no tiene nada que cubra y que haga mejor que estar en persona. Nadie. Pues muy bien. Tenemos todavía 43 personas. Les agradezco demasiado las preguntas. Estoy acá para lo que necesiten. Verónica, muchas gracias por la pregunta. Esther, todas ustedes. Veo que las chicas, bueno, tenemos mucho más interacción. A los señores también, muchas gracias por haber participado. Los temas que podemos hablar son muy variados. La manera como podemos hacer sugerencias, crear experiencias son muy totalmente distintas. Entonces, para cada uno esto sueña de una manera totalmente diferente y lo respeto y de alguna manera me gustaría incluso tener la experiencia de alguien que querrá compartirlo, pero entiendo que podemos hacerlo después directamente, ¿no? Pues, qué bueno, creo que estamos llegando tal vez al final, una vez que ya tuvimos mi web, ¿cuál es? Pues muy bien, me hablas de mi correo electrónico. Les voy a poner acá. Este es mi correo, nuestra página web de Avantgarde, nuestro Instagram que tiene cositas súper buenas. ¿Ok? El gran reto es manejar las emociones y conectar con los clientes, seguramente, seguramente. Uno que consigue hacerlo ya tiene medio camino hecho, ¿no? Las emociones, estar junto, mostrarse a un lado de los que necesitan nuestro apoyo. Y muchas veces crear esta necesidad, mostrarles todo lo que podemos hacer para que tengan mejores resultados y más felicidad en lo que hacen, ¿no? Pues muy bien, no se olviden la encuesta, los que todavía no lo han hecho. Yo sé que toma unos 3, 4 minutos, es importante para que podamos tener condiciones de mejorar. Perdónenme los problemitas de audio al comienzo, tuvimos una caída de energía acá en la oficina hace 30 minutos, desafortunadamente, pero de todas maneras creo que se ha desarrollado bien. Me pongo totalmente a vuestros servicios, a vuestra disposición, lo que necesiten de nuestro equipo, lo que necesiten de nuestras gerentes en cada uno de los mercados. Por favor, no dejen de hablarnos. Yo, así que vuelva la posibilidad de viajar, quiero estar con cada uno de ustedes en cada uno de los mercados en que trabajamos. En cuanto no pasa eso, por favor, mientras no pasa, por favor, manténganse en contacto de la manera que vean más simple para ustedes. ¿Ok? Creo que con eso puedo de alguna manera cerrar. Ofelia, Rosy, Isabel, Ganesha, ¿alguien quiere añadir algo? No, Sidney, solamente nuevamente darles las gracias a todos por participar en esta charla especial. Eso es todo. Y pues estamos en contacto y en constante comunicación, cada quien en sus mercados. Muchas gracias, Sidney, y gracias a todos por participar. Gracias. Gladys. Gracias. Muy interesante, muchas gracias. Gracias a todos los que me fueron pidiendo por WhatsApp. Les podemos compartir también la charla grabada de hoy para aquellas personas que no pudieron conectarse o llegaron después o tenían otros compromisos, así que no hay ningún problema si la pueden escuchar también de vuelta tranquilos, que fue súper interesante. Gracias, Sidney. Gracias a todos. Ganesha, muchas gracias.
Isabel, muchas gracias. Mucha fuerza a todos en estos momentos de dificultad, de que necesitamos cada vez más de estarnos juntos. Me pongo acá a vuestra total disposición para lo que necesiten, ¿ok? Estamos en eso conjuntamente todos. Un gran abrazo y bueno, espero verlos próximamente, lo más temprano, ¿ok? Que pasemos bien, con salud y cada uno en su casa, hasta que podamos salir, ¿ok? Un abrazo a todos, muchas gracias y me voy, pero les dejo ahí mis contactos para lo que necesiten. Hasta luego, ¿sí? Gracias, gracias. Chao a todos.